una causa, un motivo de consulta muy importante y muy frecuente. Entonces tienen que saber cómo abordar apropiadamente la patología, ¿no?, de las quejas del paciente de aparato respiratorio. Sobre todo, miren, en esta época que estamos viviendo, en que la pandemia fundamentalmente ataca el aparato respiratorio, entonces tenemos que tener una buena idea de cómo afrontar, enfocar, ¿no?, los síntomas que trae el paciente con quejas, ¿no?, de aparato respiratorio. Ya han hecho ustedes en las dos clases anteriores todo lo que es los motivos de consulta, o sea, los datos importantes que hay que tener en cuenta para hacer una adecuada historia clínica, una adecuada anamnesis, ¿no?, cómo escudriñar al máximo todos los síntomas del paciente, ¿no?, si viene con tos, si viene con disnea, con expectoración, o sea, tratar de aprovechar todos el mínimo o el máximo de datos que pueda dar el paciente para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, una vez que ustedes han hecho toda esta anamnesis, ¿no?, ya también tienen una presunción diagnóstica, ahora pasamos a lo que es el examen físico de aparato respiratorio. Bueno, pero antes acordémonos un poquito de anatomía, ¿no? Esto ya ustedes lo tienen en sus textos y ya lo han hecho también. Vamos a tener en cuenta algunos reparos anatómicos para poder ubicar bien los hallazgos que encontremos en nuestro examen físico. Entonces, ¿cuáles son esos reparos anatómicos? Por la parte anterior, del tórax anterior, está el esternón, ¿no?, con sus partes del esternón, la escortadura del esternón, el manubrio y el cuerpo del esternón, y entre ellos una prominencia que se llama el ángulo de Luis. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a contar las costillas, como vamos a ver después. Después tenemos también en la parte anterior las clavículas, ¿no?, que también nos ayudan, y obviamente pues las costillas. Y por la parte posterior tenemos la columna vertebral. ¿Cuál es lo más importante? La séptima cervical, que es la más prominente, ¿no?, y la escápula, ¿no?, la espina de la escápula, que aproximadamente en su borde interno va a venir a la tercera dorsal, la tercera vértebra dorsal, y su borde inferior más o menos va a corresponder a la séptima dorsal. Entonces, con estos reparos anatómicos nosotros ya podemos ubicar bien todas las alteraciones que encontremos en el aparato respiratorio. Esta es la maniobra para contar costillas. Ya practíquenlo, por favor. Ustedes en su casa agarren a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su hermanito, en fin, y traten de relacionarse o ubicar por lo menos lo normal, ¿ya?, para que puedan ustedes tener idea de qué es lo normal y sepan cuando están frente a algo anormal. Entonces, ¿no?, para contar las costillas, ubicamos el ángulo la horquilla esternal, ¿no?, la horquilla esternal encima del esternón, van bajando, si ustedes se van tocando, van bajando y encuentran una prominencia, ¿no? Esa prominencia es el ángulo de Luis. Entonces, a nivel del ángulo de Luis se inserta la segunda costilla. Y si ustedes ubican donde se inserta la segunda costilla, entonces inmediatamente por debajo está el segundo espacio intercostal. Y una vez ubicado ya pueden ustedes empezar a contar, ¿no?, hacia abajo, el tercer espacio, el cuarto espacio, en fin, ¿no?, para poder ubicar. Esto es importante para cuando, por ejemplo, cuando tienen que ubicar los puntos de auscultación en semiología cardíaca, o cuando tienen que colocar los electrodos de un electrocardiograma, ¿no?, y también para trazar estas líneas que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros dividimos al tórax en regiones, y estas regiones van a estar limitadas por líneas verticales y por líneas transversales u horizontales. Las líneas horizontales van a ser pues una que pasa por las clavículas, que es la línea clavicular, otra que pasa por la tercera costal, ¿ya?, por la tercera costilla. Ya como saben ustedes contar costillas, van a poder ubicar más o menos esta línea. Otra que pasa por la sexta costal, que también van a poder ubicarla, y la otra del reborde costal, ¿no?, que sí es fácil de ubicar. Entonces, estas son las transversales u horizontales. Y las líneas verticales van a ser pues una que pasa por el borde anterior de la axila, que es la línea axilar anterior, una que pasa por el medio de las mamilas o pezones. Los pezones también son un punto de reparo interesante e importante, pero en el varón. En la mujer no, porque las mamas pues puede estar en diferentes lugares los pezones, ¿no?, dependiendo del tamaño de las mamas, de la edad de la paciente, en fin. Pero en el varón casi siempre corresponden al cuarto espacio intercostal. Entonces, la otra línea pasa por la mitad de la clavícula, ¿ya?, la mitad de la clavícula. La otra línea vertical
va a pasar por el borde del esternón, tanto por el borde derecho como por el borde izquierdo, o sea, vamos a tener una línea paraesternal derecha, paraesternal izquierda. Y la otra línea pasa por la mitad del esternón, que es la línea medio esternal. Entonces, habiendo ubicado todas estas líneas, vamos a delimitar nuestras regiones en la parte anterior. Tenemos la región supraclavicular, la región infraclavicular, por debajo de la clavícula, la región mamaria, ¿no? Entre la línea, la región mamilar y la sexta costal, y el hipocondrio, ¿no? Por debajo del reborde costal. Entonces, cuando ustedes encuentran un hallazgo, no me van a decir, pues, está en el pecho, ¿no? No, te tiene que decir, se encuentra un nódulo, un tumor, una mácula, en fin, lo que encuentren, o disminución del murmullo vesicular, el ruido, en fin, en la región mamaria, en la región infraclavicular, derecha, izquierda, en fin, ¿no? Y la región external, pues, que está delimitada por los dos bordes paraesternales, ¿no? Derecho e izquierdo. Entonces, esto es por la parte anterior. En la parte posterior tenemos ya las líneas transversales, que es una que pasa por la espina de la escápula, que es la escápula espinal, otra que pasa por debajo de la escápula, por el borde inferior, que es la infraescapular, y bueno, una que pasa por la duodécima costal, que es prácticamente la que divide, delimita, ¿no? Por la parte inferior el tórax. Y las líneas verticales, que son una que pasa por el borde posterior de la axila, que es la línea axilar posterior, otra que pasa por la mitad de la escápula, que es la medio escapular, y otra que es por el borde lateral de la columna vertebral, la línea paravertebral derecha e izquierda, y una que pasa por las apófisis espinosas de la columna vertebral, que es la línea vertebral, ¿no? O sea, por la mitad. Entonces, estas líneas nos van a delimitar la región supraescapular encima del borde escapuloespinal, la región escapular, ¿no? La región infraescapular por debajo y la región interescapular. O sea, todo es básicamente en relación a la escápula. Entonces, igual, los hallazgos ustedes los pueden mencionar en base a estas, ¿no? Se encuentra disminución del murmullo vesicular en región infraescapular, puede ser, pero nosotros también nos referimos más en la parte posterior, sobre todo, lo dividimos en tercios. Entonces hablamos de tercio superior, ¿no? Tercio medio, que es más o menos la región escapular, y tercio inferior, la región infraescapular. Entonces, cuando tenemos hallazgos, decimos por ejemplo, disminución de murmullo vesicular en la región basal o en la base del hemitórax derecho o izquierdo, en fin, ¿no? O 2/3 inferiores o tercios medio, en fin. Entonces, podemos preferirnos también acá en la parte posterior como tercios. Bueno, en este gráfico, que también lo van a encontrar en su texto de referencia, es básicamente para que nos demos cuenta cómo la proyección de los lóbulos, ¿no? Básicamente, acuérdense ustedes que cuando examinamos la parte anterior, estamos examinando los lóbulos superiores, y cuando examinamos la parte posterior del tórax, estamos examinando fundamentalmente los lóbulos inferiores, ¿ya? Y nunca nos olvidemos de examinar también la parte axilar, ¿no? La parte lateral. Bien, entonces, más o menos el borde inferior de los pulmones llegan hacia la décima dorsal, ¿no? Vértebra dorsal. Y la pleura llega hasta la 11, ¿no? Más o menos. Entonces, cuando nosotros inspiramos, pues el pulmón se expande más o menos hasta la 11, hasta la 11 vértebra dorsal. Entonces, esa es más o menos la proyección en la parte posterior. ¿Cómo es el tórax normal? El diámetro anteroposterior, ¿no? Anteroposterior es menor que el diámetro transversal, aproximadamente la mitad, ¿no? O sea, el diámetro es más transversal, ¿no? El tórax. Es simétrico, no hay abovedamientos, no hay retracciones. Entonces, siempre que examinemos al tórax, tiene que hacerse con el paciente de preferencia sentado, con el tórax desnudo. Lógicamente hay que guardar el pudor siempre, sobre todo si se trata de damas, y examinar la parte anterior, la parte posterior y la parte lateral, ¿no? Para que no se nos escape ningún detalle. Para examinar el aparato respiratorio vamos a utilizar las 4 técnicas semiológicas que ya ustedes deben estar familiarizados porque ya han hecho prácticas, ¿no? Y ya en las prácticas deben haber avanzado con esto. Entonces, en este orden, inspección, palpación, percusión y auscultación.
A la inspección. Vamos a empezar la inspección evaluando alteraciones generales, ¿no? del paciente. O sea, a la simple vista, más o menos como hemos hecho el examen físico general, también vamos a hacer una inspección así del tórax, ¿no? Vamos a ver el estado de nutrición del paciente, la cantidad de tejido celular subcutáneo, ¿no? Podemos encontrar pacientes con una masa muscular muy disminuida, pacientes en estado de caquexia o desnutrición extrema, por ejemplo, en pacientes con cáncer, ¿no? Cánceres de pulmón, en fin, pacientes con tuberculosis, pacientes en estadios finales de SIDA, ¿no? Entonces van a ser pacientes muy adelgazados. Podemos ver cianosis, ¿no? En los dedos, en los labios, en la nariz, en las orejas, ¿no? En los pabellones auriculares. Entonces podemos observar eso y también tenemos que describirlo. Podemos ver que el paciente está utilizando músculos accesorios para respirar, ¿no? Los supraclaviculares. Ven por ejemplo, en este paciente, ¿no? En este paciente ven que se hunde, hay un hundimiento por encima de las clavículas, ¿no? Y también pueden ver un hundimiento, a pesar de que, bueno, su estado nutricional es malo, pero al respirar se va a hundir la piel entre las costillas. Entonces esos son signos de dificultad respiratoria y se llama tiraje, ¿no? Tiraje intercostal o tiraje supraclavicular. O también podemos ver que el paciente adopta posiciones antálgicas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene derrame va a echarse del lado del derrame, va a adoptar una posición de decúbito lateral, del lado del derrame. Muy bien, entonces a la inspección también vamos a observar la piel, vamos a ver el color de la piel, vamos a ver si hay cicatrices, de repente el paciente ha sido sometido anteriormente a cirugías, ¿no? Y hay cicatrices que no nos ha mencionado y que recién descubrimos en el examen físico. Pueden haber trayectos fistulosos en pacientes, por ejemplo, con abscesos del pulmón, ¿no? Pueden haber erupciones cutáneas, como la que pueden observar acá, que son la aparición, por ejemplo, de vesículas sobre bases eritematosas que siguen un trayecto nervioso característico del herpes zóster, ¿no? Vamos a observar también las partes blandas, si hay adelgazamiento, como ya hemos dicho, si hay obesidad, o sea, aumento del tejido celular subcutáneo, lo cual nos va a hacer un poco difícil hacer el examen físico, ¿no? Ya vamos a ver también después. Puede haber circulación colateral, como pueden ver en esta fotografía, ¿no? Que se observan los trayectos de las venas. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el síndrome de vena cava superior, ¿no? Cuando hay tumores, neoplasias de mama o de tórax, ¿no? Puede haber esta circulación colateral y puede haber un edema del cuello, que se llama el edema en esclavina, ¿no? ¿Se acuerdan estos collares así que usaban los egipcios, por ejemplo, ¿no? Se llama esclavina, y a veces se presenta un edema en esta parte, solamente del cuello, que es característico del síndrome de obstrucción de vena cava superior, y se llama por eso edema en esclavina. Pueden haber tumoraciones, ¿no? Puede haber atrofia también de las partes blandas, puede haber ginecomastia o crecimiento de las mamas, ¿no? En forma unilateral o en forma bilateral, por ejemplo, los pacientes con cirrosis hepática, con hiperestrogenismo. Muy bien, entonces una vez que hemos dado un vistazo general, digamos, al tórax, ahora vamos a pasar a evaluar lo que es el tórax estático, ¿no? En la evaluación del tórax estático vamos a fijarnos fundamentalmente en la forma del tórax. Entonces acá podemos descubrir que hay deformaciones que pueden ser congénitas o adquiridas, y algunos tipos de tórax que son patológicos, ¿no? Que no es lo normal, porque ya hemos visto cómo no es lo normal. Entonces este tipo de tórax patológico tiene pueden haber muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo, este tórax plano o tísico, ¿no? Que es un tórax, como su nombre lo dice, aplanado. Hay atrofia muscular, se van a notar mucho las clavículas, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven de frente, van a aparecer como unas astas de toro, estas clavículas. Las costillas se miran, ¿no? Y si lo ven por la parte de atrás, las escápulas también van a ser muy visibles, que van a aparecer como unas alitas de repente. Se llaman las escápulas aladas. ¿En quiénes vamos a ver este tipo de tórax? En pacientes con enfermedades crónicas muy desvitalizantes, ¿no? Como la tuberculosis, cánceres, VIH, terminal, en fin. Entonces el tórax plano. El pectus excavatum, que también es relativamente frecuente, es el tórax acanalado de zapatero o infunduliforme, que se caracteriza por una depresión a nivel del esternón, como pueden ver acá. Puede ser congénito y, bueno, no va a llevar mayor alteración, o puede ser adquirido por raquitismo, por ejemplo, ¿no? O también cuando ha habido mucha presión, de repente de niños, ¿no? En el tórax. Por eso se llama, en el apéndice sinfoides, ¿no? Por eso se llama el tórax
de zapatero, ¿no? Porque antes los zapateros, ¿qué hacían? Tenían unas hormas de hierro y ahí ponían el zapato y luego para limarlo, para darle forma, se apoyaban esta horma de fierro en el pecho y ahí trabajaban. Entonces esa presión continua pues comprimía un poco, deprimía el apéndice sifoides y se producía este tipo de tórax acanalado, pectus excavatum o de zapatero, ¿no? El pectus carinatum, que es lo contrario, ¿no? Es cuando el esternón está prominente y lógicamente las costillas también van a ser prominentes, van a crecer desproporcionadamente. Esto se llama pues el tórax en quilla, en carena, el pecho de pollo, ¿no? El pechugón, ¿no? Que le decimos. Entonces este es pues el pecho de pollo. Puede ser congénito, ¿no? Bueno, usualmente no va a traer mayor alteración tampoco. El tórax enfisematoso, ¿no? Que es el tórax en tonel. Acá en este tórax todos los diámetros están aumentados, ¿no? Es un tórax prácticamente redondo, como un tonel, pues, ¿no? ¿En quién lo vamos a ver? En los pacientes con enfisema pulmonar, por ejemplo, ¿no? Tórax enfisematoso también se llama. El tórax raquítico, el diámetro anteroposterior está alargado y el diámetro transversal, ¿ve? Es más estrecho, ¿no? El diámetro transversal. Entonces, ¿y qué observamos? Miren cómo se observa los cartílagos, ¿no? Del reborde costal. Entonces, eso se llama el rosario costal o raquítico, ¿no? Con el esternón también proyectado hacia adelante y el abdomen voluminoso. Lo observamos en pacientes con raquitismo y niños, ¿no? Niños asmáticos con obstrucción crónica de vías aéreas, ¿no? Desarrollan este tipo de tórax raquítico. El tórax hipoescoliótico por alteraciones de la columna vertebral, ¿no? Este es un defecto de escoliosis, o sea, una desviación lateral de la columna, y cifosis, ¿no? Una desviación anteroposterior de la columna vertebral. Vamos a ver característicamente un hombro más elevado que el otro, y bueno, este tipo de tórax sí puede traer alteraciones en los órganos intratorácicos, ¿no? Puede ser constitucional, o sea, de nacimiento, puede ser que el paciente secundario a un accidente, a mal de Pott, que es la tuberculosis de columna vertebral, o, bueno, frecuentemente menos grave también será pues por unas actitudes viciosas, ¿no? Por malas posturas. Esto también que lo vemos frecuentemente, sobre todo en los adultos mayores, que es la jorobita, ¿no? La cifosis. También puede traer alteraciones en la mecánica respiratoria. Nuevamente vemos la escoliosis, ¿no? Del paciente. Y bueno, también podemos observar, estas generalmente son alteraciones bilaterales, ¿no? Las que hemos observado, estas alteraciones características del tórax. Pero puede haber también deformidades unilaterales, ¿no? Torácicas unilaterales, como por ejemplo dilatación o abovedamiento en una zona, ¿no? O sea, que se abovede el tórax. ¿Por qué? Porque derrame pleural, por neumotórax, por tumores, pero esto generalmente lo vamos a ver de repente en niños que tienen pues su caja torácica más flexible, ¿no? En el adulto es muy difícil que un derrame pleural o un neumotórax produzca un abovedamiento, ¿no? Porque la caja torácica pues es más rígida, ¿no? También un tumor pulmonar o un enfisema unilateral muy raramente podría provocar un abovedamiento del tórax, de un lado, ¿no? Del hemitórax. Por otro lado, la retracción o depresión, esto sí es un poco más frecuente. Vamos a tener los diámetros estrechados, los espacios intercostales también estrechados, pinzados, ¿no? ¿Por qué? Por atelectasias pulmonares, por fibrosis, ¿no? Secuelas de tuberculosis. Esto lo vemos más frecuente y generalmente asociado a las secuelas de tuberculosis. Muy bien, entonces una vez que hemos inspeccionado ya la forma del tórax, que es la inspección del tórax estático, pasamos a lo que es el tórax dinámico, es decir, vamos a ver cómo respira el paciente. Vamos a analizar su respiración. ¿Qué vamos a evaluar? El tipo de respiración, la frecuencia, el ritmo, la amplitud, que esa respiración sea simétrica, y también vamos a evaluar la presencia de signos de dificultad respiratoria. Nuestra respiración normal, 12 a 20 respiraciones por minuto. Menos de 12 hablamos de bradipnia, más de 20 hablamos de taquipnia. Nuestra respiración normalmente es regular, tranquila, sin esfuerzo. Ahorita todos ustedes están respirando y ninguno está consciente de que respira, ni haciendo esfuerzo, nada, ¿no? A no ser que esté con alguna enfermedad. La relación entre la inspiración y la expiración es prácticamente, o usualmente de 1 a 2, ¿no? Un poquito más la expiración. Y el promedio de volumen corriente, o sea, que entra y sale de los pulmones en cada respiración, es de 350 a 500 mililitros. Entonces, nuestra respiración va prácticamente o usualmente sigue este gráfico.
Normalmente las mujeres respiramos un poquito más con el tórax, o sea, la respiración costal, ¿no? El varón es costo-abdominal, respira con el tórax y también un poquito con el abdomen, ¿no? Mueve el abdomen al respirar, y el niño es fundamentalmente abdominal. Esto puede alterarse, ¿no es cierto? Si una mujer, una dama tiene alguna lesión, digamos una fractura costal, y tiene dolor al respirar, entonces su respiración se va a hacer un poco más costo-abdominal, ¿no? Y si el varón, por ejemplo, tiene una peritonitis, algún dolor, algún problema abdominal, de repente su respiración se va a hacer más costal para no mover tanto el abdomen, ¿no? Bueno, y en el niño es abdominal y puede alterarse también. Hemos hablado ya taquipnia, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿en qué situaciones? Fiebre, por ejemplo, anemia, ansiedad, ¿no? El ejercicio, si ahorita ustedes se ponen a dar vueltas, a correr, porque su frecuencia respiratoria va a aumentar, ¿no? Bradipnia, lo contrario, ¿no? Disminución en atletas, por ejemplo, atletas bien entrenados necesitan respirar menos para que entre la misma cantidad de aire o más, ¿no? La ingestión de sedantes o narcóticos también puede producir una bradipnia y en síndromes de hipertensión endocraniana. El aumento de la amplitud respiratoria se llama batipnia o respiración profunda, ¿no? Y la disminución hipopnia o respiración superficial, que se va a dar sobre todo cuando hay dolor, ¿no? Cuando hay dolor o hay una fractura costal o algo, entonces el paciente respira más superficialmente para no provocar o aumentar el dolor. Cuando hay derrame pleural, neumotórax, en fin. Y alteraciones en el ritmo respiratorio, que ya hemos visto cuál es lo normal. Tenemos, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes, que es un patrón respiratorio anormal, ¿no? En el cual vamos a ver una serie de respiraciones que van aumentando en amplitud, ¿no? Llegan a su máxima amplitud, son amplias y ruidosas, ¿no? Luego van disminuyendo otra vez en amplitud, se hace superficial, silenciosa, y luego viene un periodo de apnea, ¿no? Viene una apnea que es variable de 10 a 15 segundos, y luego otra vez empieza este ciclo de respiraciones que aumentan en profundidad, y hasta que llegan a un máximo van disminuyendo y se repite el ciclo. Entonces esta se llama la respiración de Cheyne-Stokes. No la pueden ver, algunos pacientes roncadores hacen eso, no sé si han tenido oportunidad de ver, de repente en películas, ¿no? Vean videos también, empiezan a respirar, ¿no? Y luego un periodo de apnea y luego otra vez empieza la respiración. Pero pueden verse también en insuficiencia cardíaca, en pacientes con lesiones del sistema nervioso central, coma urémico y barbitúrico, y en intoxicación por opioides. Bueno, la respiración de Biot, que es otro tipo de respiración, también vemos acá ciclos de respiraciones de igual o distinta profundidad, ¿no? O la respiración en salvas, ¿no? Un ciclo de respiraciones se sigue de una apnea, un periodo de apnea, y luego otra vez las respiraciones, luego apnea, otra vez el ciclo de respiraciones. ¿En quién vemos esto? En pacientes con problemas del sistema nervioso central, meningitis, tumores, hemorragias cerebrales. Y la respiración de Kussmaul, que es relativamente frecuente y también tiene que saber diferenciarla, va a consistir en una inspiración ruidosa, ¿no? El paciente toma aire ruidoso, hace una pausa y luego expira, más corto, ¿no? ¿En quién vemos? En los pacientes con acidosis, ¿no? El paciente con acidosis diabética, por ejemplo, con acidosis urémica, o sea, renales crónicos, presentan este tipo de respiración de Kussmaul. Bueno, por último, los síntomas de dificultad respiratoria. ¿Cuáles van a ser? ¿No? Empezando de arriba, aleteo nasal. O sea, el paciente abre sus fosas nasales como tratando de que entre más aire, ¿no? Cuando hay algún problema restrictivo del pulmón, por ejemplo. El tiraje, que ya hemos hablado, ¿no? El hundimiento de la piel entre las costillas, de la piel por encima de las clavículas o de la horquilla esternal. Eso se llama tiraje. La utilización de músculos accesorios, esternocleidomastoideo, trapecio, intercostales, que usualmente no participan en la respiración normal, pero cuando hay una dificultad respiratoria, algún problema en el intercambio gaseoso, pues echa mano de estos músculos. La respiración en balancín, ¿no? Cuando nosotros, a ver, vean, tomen aire y van a ver que el abdomen protruye, ¿no es cierto? Porque lógicamente los pulmones están aumentando y pues se van a empujar el abdomen, entonces ese se distiende un poquito, ¿no? Cuando hablamos de respiración en balancín, cuando ocurre lo contrario, ustedes toman aire y por el contrario, el abdomen se deprime. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Que el diafragma se cansó, el diafragma está agotado. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido pues mucho tiempo de insuficiencia respiratoria y el diafragma se agotó, entonces esto es un signo de gravedad, ¿no? Porque al haberse agotado ya el abdomen pues va por su cuenta, ¿no? Y se produce esta respiración en balancín. Y el tórax inestable
o bolet costal, que es cuando se produce una fractura, por ejemplo, de un fragmento de costilla, ¿no? Entonces la presión negativa, esto es lo normal. Acá arriba pueden ver ustedes lo normal, ¿no? Inspiramos y la parrilla costal se amplía, ¿no? Acá, si hay una fractura, por ejemplo, al momento de que nosotros inspiramos, hay una presión negativa dentro del tórax que atrae, ¿no? Contrae este fragmento y eso altera la mecánica respiratoria. Entonces, cuando nosotros inspiramos, ese fragmento que está fracturado se va a comprimir el pulmón y va a alterar la mecánica respiratoria. Es la respiración paradójica o bolet costal. Entonces, para el resumen, ¿no? Vamos a observar la piel. En inspección vamos a ver el tórax estático, el tipo de tórax, y el tórax dinámico, cómo respira el paciente. Seguimos con la palpación del tórax. Entonces ahora utilizamos toda nuestra mano, ¿ya? Ahora que empiecen ustedes a palpar, usen toda la palma de la mano y van palpando comparativamente un lado y el otro lado del tórax, un lado y el otro lado del tórax. ¿Qué vamos a buscar? A la palpación vamos a corroborar lo que hemos visto, ¿no? Si vimos una tumoración, pues vamos a palparla y vamos a delimitar ya todas las características de esa tumoración a la palpación. Vamos a ver alteraciones de la sensibilidad, o sea, si el paciente tiene signos o si se quejó de dolor, vamos a palpar a ver qué cosa es lo que le duele. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, este síndrome de Tietze, que es una osteocondritis, ¿no? Entonces, nosotros al palpar la articulación externo del esternón y la costilla, ¿no? Vamos a palpar una nodulación, una tumoración de repente dolorosa, eso es el síndrome de Tietze. Podemos palpar una fractura costal, ¿no? Va a haber dolor y de repente va a haber una crepitación cuando palpemos esa zona. Vamos a palpar zonas dolorosas como en las neuralgias, por ejemplo, los puntos dolorosos de Valeix. Ustedes saben que el nervio sale de la columna vertebral, ¿no? Y de la médula, ¿no? Y se va hacia la parte anterior. Entonces, pero hay zonas en que estos nervios van a estar más superficiales. Entonces, nosotros al comprimirlo con las partes óseas, vamos a encontrar estos puntos. ¿Dónde se hacen más superficiales los nervios? A nivel vertebral, cuando salen de la columna, a nivel lateral, ¿no? Junto con las costillas, y el tejido celular subcutáneo es menos, está en menos cantidad, y a nivel del esternón. Entonces van a encontrar esos puntos dolorosos cuando el paciente aqueja dolor, ¿no? A la palpación pueden encontrar también enfisema, o sea, aire en el tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, cuando hay un neumotórax, o sea, aire en la cavidad pleural, este aire puede salir hacia el tejido celular subcutáneo y vamos a nosotros a palparlo. Vamos a palparlo como crepitaciones, ¿no? Vamos a sentir cruc, 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 cruc. Eso se llama subcutáneo. Puede haber edema, ¿no? Y va a dejar pues la fovea, la depresión, que ya ustedes saben también. Puede haber adenopatías, ¿no? Supraclaviculares en el cuello y las axilas. Entonces eso tenemos que buscar a la palpación, ¿no? También podemos encontrar un frémito o roce pleural, ¿no? Cuando hay una inflamación de la pleura, ¿no? Las hojas pleurales van a rozarse, ¿no? A la auscultación, cuando nosotros escuchemos con el estetoscopio, vamos a tener un sonido característico, ¿no? Que es como que arrugáramos un papel de seda. Pero si nosotros palpamos en esa zona, también vamos a poder percibir con nuestras manos este frémito o roce pleural. Eso no es normal, siempre es anormal. Y se puede percibir mejor en la región infraaxilar e inframarmaria, ¿no? Cuando hay una pleuritis. También cuando hay mucha secreción, de repente ustedes han visto algún niño o ustedes mismos, cuando tienen mucha secreción, mucha tos, si ustedes ponen su mano en el pecho, van a sentir esa movilización de las secreciones. Eso se llama frémito brónquico o broncus palpable. Estamos hablando de palpación. Bueno, seguimos. Entonces, después de haber hecho una palpación general de la caja torácica, vamos a evaluar la elasticidad torácica, ¿no? La elasticidad torácica realmente no nos sirve de mucho, pero va a estar disminuida cuando hay enfisema, obstrucción de vías aéreas, derrame pleural, en fin, ¿no? Cuando el paciente tiene dolor, pues si no amplía mucho su tórax. ¿Cómo evaluamos? Nos paramos, ¿no? Mirando de perfil, el paciente de perfil, y nosotros nos paramos ahí de costado, ponemos una mano en su tórax anterior, la otra en el tórax posterior, en la espalda, digamos, y le decimos que tome aire. Entonces vamos a ver que nuestras manos se van a mover, ¿no? Y eso va a ver la elasticidad, y lo comparamos con el otro tórax y evaluamos si es que está simétrico o no, ¿no? Entonces la simetría fundamentalmente es lo que vemos. Y la expansión, ¿no? La expansión de la clase o amplitud torácica, esto ya seguramente también lo han hecho, los que han hecho prácticas de aparato respiratorio ya deben haberlo hecho. Vamos a ver los vértices con estas maniobras, ¿no? Ponemos nuestras manos así a nivel
de los hombros del paciente con nuestros dedos pulgares por la parte posterior, hacemos que el paciente inspire y vamos a ver cómo van separándose nuestros dedos. Tiene que ser simétrico. Acá vamos a evaluar que un lado se expanda usualmente menos que el otro, ¿no? Lo patológico es que se expanda menos que el otro, es comparativo. Entonces la expansión en vértices y la expansión en bases pulmonares, como ven acá, y también van a encontrarlo en videos. Yo les voy a hacer llegar también videos del examen físico de tórax, donde vamos a encontrar una disminución bilateral de la expansión del tórax, cuando no se amplía completamente en enfisema pulmonar, o procesos pues, que afecten los dos pulmones, ¿no? Una disminución unilateral cuando hay una atelectasia pulmonar, cuando hay un derrame pleural de un lado, un neumotórax, un tumor de repente, o un síndrome de condensación, o sea, una neumonía pues, que esté abarcando todo el tórax, ¿no? Un hemitórax. Entonces ahí vamos a ver solamente localizada en un lado, ¿no? Y por último, en la palpación vamos a evaluar las vibraciones vocales. Yo les sugiero que de inicio lo hagan con toda su mano, ¿no? Pongan su mano, ¿no? Empiezan por la parte superior en vértices, en la anterior, ¿no? Posterior, perdón, en los vértices van comparando un lado con el otro lado, van bajando un lado con el otro lado, ¿no? Y van bajando. Las vibraciones vocales se originan en las cuerdas vocales, ¿no? al hablar nosotros, y se van a transmitir por todas las vías aéreas, ¿no? Se transmiten por la tráquea, los grandes bronquios, los bronquiolos, hasta que llegan al parénquima pulmonar. Entonces hacen vibrar este parénquima pulmonar y se transmiten hasta la pleura y la pared del tórax. Y nosotros en la pared del tórax es donde vamos a percibirlas, ¿no? Son más notorias en el hombre por su timbre de voz y un poco menos en las mujeres, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener aumento de las vibraciones vocales? ¿No? Vamos a palpar y vamos a encontrar acá que pasan las vibraciones vocales y acá también pasan, pero van más aumentadas. ¿Por qué podría producirse esto? ¿Por qué? Porque hay condensación. El ejemplo característico, típico de aumento de vibraciones vocales es la condensación, o sea, la neumonía, ¿no? El síndrome parenquimal o de neumonía, de condensación. Pero, ¿qué tiene que pasar? Que el bronquio esté permeable. Pues si el bronquio está obstruido por algún lado, ¿cómo se transmite la voz? No se va a transmitir, ¿no es cierto? Entonces el bronquio tiene que estar permeable. Y lógicamente el foco tiene que estar cerca también de la pared torácica para que podamos percibirlo, ¿no? Si es un foquito neumónico, pero que está un poco alejado, no lo vamos a percibir de repente. Entonces, no significa que no haya, ¿no? Sino que no vamos a percibirlo porque está muy profundo. Entonces también puede, ¿dónde vamos a encontrarlo? Como les mencioné, en la neumonía, el síndrome de condensación pulmonar, o menos frecuentemente en una caverna pulmonar muy voluminosa, ¿no? Disminución de las vibraciones vocales, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Ya les dije, el bronquio tiene que estar permeable. Entonces, si hay una obstrucción bronquial, no va a haber no van a pasar las vibraciones vocales. Porque en atelectasias, por ejemplo, en cuerpos extraños, no sé, si hay un cuerpo extraño, un tumor, un cuerpo extraño que haya un coágulo, un cuerpo extraño, simplemente un frejol, un juguetito o algo que se tragó un niño, un pedazo de diente de un paciente adulto mayor, ¿no? En fin, que obstruya, entonces no va a permitir que pasen las vibraciones vocales. Ahora, el parénquima también puede estar disminuida su capacidad vibrátil, ¿no? Y no vibrar, o sea, el bronquio está permeable, las vibraciones pasan, pero el bronquio, el pulmón no vibra, ¿no? Porque está duro. Por ejemplo, ¿en quién? En el enfisema pulmonar, ¿no? En la fibrosis también. Ahora, cuando hay algo también que obstruya el paso, ¿no? Que se interponga entre el pulmón y la pared, por ejemplo, una pleura gruesa, por ejemplo, un derrame pleural, un neumotórax, ¿no? O sea, aire, también va a haber disminución. Y cuando el aumento, la pared torácica está aumentada, ¿no? Cuando hay edema, hay enfisema subcutáneo o el paciente simplemente es obeso, pues las vibraciones vocales no se van a percibir bien. Entonces va a haber disminución o abolición. De las vibraciones, acuérdense esto, corren bien, o sea, en una situación, en un parénquima condensado, sólido, van a percibirse muy bien. Vuelan mal, o sea, si hay aire, como por ejemplo en un neumotórax, no se van a percibir. Y nadan peor, o sea, si hay líquido, derrame pleural, tampoco se van a percibir las vibraciones vocales. Entonces, esto es el resumen de lo que hemos encontrado en la palpación y ahora la percusión. La percusión también, la técnica ya la van a hacer ustedes en la práctica, ¿no? Pero cuando nosotros percutimos o golpeamos, hacemos vibrar los cuerpos. Y estos cuerpos, los órganos, van a vibrar, van a emitir un sonido diferente dependiendo de su composición, ¿no?
Ahora, esta percusión va a alcanzar hasta 6 centímetros de la superficie, es decir, órganos o patologías que estén más profundas no las vamos a percibir a la percusión, ¿no? Esto va a producir una sensación auditiva, o sea, vamos a poder escuchar el sonido característico y se hace con la técnica dígito-digital, que también pídanles, si no les han enseñado, pídanles a sus profesores que les enseñen, ¿ya? Pero eso es lo que se tiene que hacer cuando se hace el examen físico respiratorio, la práctica. Como percutimos, igualito como la auscultación que vamos a ver después, ¿no? Vamos, acá es mejor ir lado por lado, ¿no? Empezamos por arriba y por la parte del vértice y vamos bajando, así como hemos visto, ¿no? Entre la escápula y la columna vertebral. Vamos bajando y también por debajo de la escápula. Entonces así vamos percutiendo, ¿no? Percutimos vértice y vamos bajando, 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 ¿no? Y luego por debajo de la escápula. Muy bien. Ahora, ¿qué sonidos vamos a escuchar normalmente? ¿No? Los sonidos que vamos a obtener al percutir el tórax, ¿no? El sonido normal del pulmón aireado se llama sonoro. Entonces, practíquenlo, por favor, en sus casas con sus familiares, ¿no? Vengan, pónganse a percutir y van a escuchar. Ese sonido es sonoro, es el pulmón aireado normal. Es de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada, ¿ya? La matidez es un sonido seco, ¿no? Es un sonido como cuando si ustedes agarran y se percuten su muslo, es un sonido seco, que no va a vibrar, ¿no? Es, por ejemplo, cuando hay masas musculares, ¿no? El muslo, por ejemplo, el hígado, que es sólido, también va a hacer mate, ¿no? Y timpánico es como que percutieran un tambor, ¿no? Algo que está lleno de aire, ¿no? Entonces es más sonoro, más resonante, más intenso. Por ejemplo, lo van a escuchar, van a sentirlo normalmente en el espacio de Traube. ¿Cuál es el espacio de Traube? Entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, que corresponde a la cámara gástrica, que está llena de aire siempre. Entonces, si ustedes percuten ahí cuando no han comido, ¿no? En ayunas, van a sentir, ¿no? Como un tamborcito. Entonces, ese es el sonido timpánico, ¿no? Que eso no es normal. Lo normal en el pulmón es el sonoro. Y bueno, y entre estos tres sonidos básicos van a encontrar la submatidez entre el mate y el sonoro, ¿no? Por ejemplo, normalmente lo encontramos a nivel de la quinta costilla por la parte anterior y representa la submatidez hepática, ¿no? Más abajito ya empieza la matidez hepática del hígado. Y hipersonoridad, que es más sonoro, entre el sonoro y el timpánico, digamos, cuando los pulmones están con mucho aire, por ejemplo en el enfisema, ¿no? Que no llega a ser timpánico, como que estuvieran solo llenos de aire. Acuérdense que el pulmón es un órgano que tiene aire y tiene parénquima, por eso va a ser sonoro, ¿no? Si fuera solamente aire, como el espacio, como la cámara gástrica, sería pues timpánico, ¿no? Pero vamos a encontrar alteraciones. A ver, ¿cuándo vamos a encontrar matidez a nivel del pulmón? Cuando hay algo sólido, pues, algo que se solidificó, algo que se parece al parénquima del hígado. Por ejemplo, en neumonía, en condensación pulmonar, ¿no? Una neumonía, una telectasia pulmonar o un tumor sólido. Entonces percutimos y vamos a encontrar una zona de matidez. ¿Cuándo más vamos a encontrar matidez? El líquido. El agua, el líquido, por agua me refiero a agua, sangre, linfa, o sea, todo lo que es líquido, ¿no? En el espacio pleural, por ejemplo, o en todo sitio, va a sonar mate, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, percutimos en el abdomen, la vejiga que está llena de orina, al percutirla va a ser mate. Entonces, todo órgano que está lleno de líquido va a sonar mate. Entonces, en el paciente, en el pulmón, ¿no? ¿Cuándo vamos a encontrar matidez? Ya hemos dicho, en los síndromes de condensación o cuando hay líquido. Cuando hay líquido en un derrame pleural, ¿no? Pero esta matidez va a tener características especiales, ¿no? Como la curva parabólica de Daumasol, la matidez en la columna, el síndrome de desnivel, que eso lo van a ver bien cuando hagamos síndromes al próximo semestre. Pero ahorita vamos a tener matidez cuando hay derrame pleural. Hipersonoridad o timpanismo. Ya hemos dicho que el pulmón suena sonoro. ¿Cuándo va a sonar como un tambor lleno de aire? Pues cuando hay aire en la cavidad pleural, en el neumotórax, ¿no? Fundamentalmente. También cuando hay grandes bulas, hay cavidades, hay enfisema, en fin. Entonces vamos a tener hipersonoridad o timpanismo. Acuérdense, en los pacientes que tienen hemoptisis no hay que percutir, ¿ya? Porque esos pacientes con sangrado que podría estarse formando un coagulito y si nosotros percutimos, ¿no? De todas maneras estamos haciendo golpecitos, podemos desprender ese coágulo que se estuvo formando y poderse hacer sangrar nuevamente al paciente. Auscultación del tórax.
Entonces, tenemos para auscultar el tórax, bueno, vamos a utilizar el estetoscopio del ENEC, que todos ya deben tener, por favor, hagan un esfuerzo, cómprense un buen estetoscopio. Esperemos que el próximo año, el próximo semestre, ya puedan hacer sus prácticas presenciales y van a utilizarlo. Entonces, la habitación tiene que ser adecuada, ni muy fría, ni muy calurosa, ¿no? El tórax debe estar desnudo, ya saben, con el pudor, siempre respetando el pudor. Hacemos respirar al paciente lenta y profundamente con la boca abierta. Usamos la membrana, la parte planita del estetoscopio, la grande para el adulto, ¿no? Y tiene que hacer una auscultación ordenada y completa. Auscultamos también la voz, ¿no? Aparte de los ruidos, la voz, y hacemos toser al paciente al final. Entonces, por favor, no cometan este error de auscultar por encima de la ropa del paciente, ¿ya? Esto es una práctica muy inadecuada. Así es como debemos, ¿no? Respetando el pudor, vamos parte por parte, sin descubrirlo todo de repente, pero auscultamos con a la piel del paciente. Bueno, normalmente, ¿qué encontramos en la auscultación? Ruidos respiratorios normales, el soplo glótico o la respiración laringotraqueal, ¿no? Esta respiración, si ustedes ponen su estetoscopio por debajo de su garganta, ¿no? Y respiran con su boca abierta, van a escuchar el paso del aire a través de la tráquea. Eso es el soplo glótico, ¿no? Entonces, es intenso, inspiratorio y expiratorio, semejante, es como que soplaran por un tubo, ¿no? Igualito. Pónganse su estetoscopio, respiren y van a escuchar ese soplo glótico o laringotraqueal, es normal. Luego, el aire pasa pues por los grandes bronquios y se va hacia todos, ¿no? Los bronquios, más bien los bronquiolos, llega a los alveolos y este ruido que hace, ¿no? En todos los alveolos, en todo el pulmón, es el murmullo vesicular, que se llama el ruido respiratorio de la NEC o la respiración vesicular o el murmullo vesicular. Se escucha en todo el pulmón, es de suave, de tonalidad baja. Háganlo por favor para que acostumbren a su oído a familiarizarse con este sonido. Entonces eso es lo normal. Y la respiración broncovesicular, que es cuando va a cambiar este ruido un poco más rudo de las grandes, de la vía aérea grande, hacia el murmullo vesicular, ¿no? Entonces lo vamos a escuchar en la región interescapular, por ejemplo, ¿no? En la zona de bifurcación de la tráquea y los grandes bronquios, ¿no? Entonces es una superposición simplemente. Entonces eso es lo normal. Eso es todo lo que debe escucharse en el pulmón, no debe escucharse nada más. ¿Qué hallazgos anormales podemos tener? Alteraciones del murmullo vesicular, ¿no? El reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos. Cuando el murmullo vesicular es reemplazado por otros ruidos, eso se llaman soplos. Lo vamos a ver, ¿sí? Y los ruidos agregados o adventicios que también los vamos a ver. Alteraciones del murmullo vesicular. Entonces, básicamente, ustedes van a encontrar en todos los textos infinidad de clasificaciones, pero nosotros vamos a quedarnos con estas que les estoy dando y lo que está en su libro de base, que es Argente, ¿ya? Alteraciones de la intensidad, aumento del murmullo vesicular o disminución del murmullo vesicular. Aumento del murmullo vesicular, por ejemplo, en hiperventilación. Si ustedes ahorita suben y bajan sus escaleras 3 veces, van a venir con aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, con taquipnia, y si ponen su estetoscopio en su espalda, van a escuchar este murmullo vesicular aumentado. Es normal, ¿no? Entonces, por hiperventilación pulmonar, por el ejercicio, pero también en algunas situaciones como la acidosis metabólica, por ejemplo, que ¿se acuerdan? La respiración de Kussmaul, también pueden encontrar este aumento del murmullo vesicular. O en lo que se llama hiperventilación supletoria. ¿Qué significa esto? Yo tengo lesión en mi pulmón derecho, está mal, ¿no? Por COVID, por lo que ustedes quieran, el pulmón derecho está muy dañado. Entonces, ¿qué hace el pulmón izquierdo? Es solidario, ¿no? Empieza a trabajar más para compensar la falta del otro. Entonces, aumenta el murmullo vesicular en este pulmón sano. Eso se llama hiperventilación supletoria. La disminución o abolición del murmullo vesicular vamos a encontrarla pues en situaciones en que no se produce murmullo vesicular. ¿Dónde se produce el murmullo vesicular? En los alveolos, ¿no? Cuando hay enfisema pulmonar, por ejemplo, ¿no? O cuando hay atelectasia, que los alveolos están colapsados y no se produce este murmullo vesicular. Entonces hay abolición. Alteraciones en la transmisión, o sea, simplemente sí se está produciendo, pero no podemos percibirlo, porque he puesto mi estetoscopio y no escucho. ¿Por qué? Porque el paciente es muy gordito, ¿no? O porque hay un derrame pleural, hay líquido que se interpone y no me va a dejar escuchar, o hay aire que se interpone y no me va a dejar escuchar, o neumotórax, ¿no? Entonces, derrame o neumotórax. Muy bien, entonces son alteraciones en el murmullo vesicular. Cuando el murmullo vesicular desaparece y es reemplazado por estos ruidos que se llaman soplos, ¿ya? Acuérdense, soplo es pues como soplar, ¿no?
El soplo tubario, que es el más característico, se va a dar en las condensaciones. Por ejemplo, un foco neumónico, ¿no? El bronquio llega bien hasta este foco neumónico, pero acá se altera toda la arquitectura de los bronquiolos. Entonces, prácticamente este ruido que yo escuché acá, ¿se acuerdan? El soplo glótico, es transmitido así, derechito, hacia el área de condensación. Y como esta área de condensación transmite bien todo, ¿se acuerdan? Porque las vibraciones vocales, todo, corría bien en un espacio sólido, entonces como que lo va a amplificar, ¿no? Y voy a escuchar prácticamente este ruido, ¿ya? Muy parecido a este ruido laringotraqueal, lo voy a escuchar en el foco de condensación, ahí en la zona donde está la neumonía. Entonces, es semejante a soplar por un tubo hueco, ¿no? Se imita con las letras, ¿no? Más o menos así, van a escuchar en el parénquima, en la parte posterior, anterior del tórax, donde está la condensación. El soplo pleural es una variante de este soplo tubario, ¿no? Pero es menos intenso y tiene una tonalidad en E, ¿no? Un poquito menos intenso. ¿En dónde lo vamos a ver? Pues como se dice, el nombre lo dice, el soplo pleural, en los pacientes con derrame por encima del líquido, ¿no? O en una condensación atelectásica, cuando hay una retracción de los alvéolos, también por encima de la zona, también puede escucharse esta zona, ¿no? Generalmente los pacientes con derrame pleural por encima del derrame, el soplo pleural. Soplo cavernoso o anfórico, perdón, soplo cavernoso o cavitario, cuando hay una caverna, ¿no? Una caverna de aire, porque usualmente lo encontramos en las secuelas de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? O abscesos pulmonares, que se drenaron, salió todo la pus de ese absceso y se quedó pues el hueco, la caverna, entonces puede escucharse este soplo cavernoso, ¿no? Que es un soplo tubario, pero es un poco modificado porque hay un huequito ahí, entonces va a ser un poquito más, se va a escuchar un poco mejor, ¿no? Pero luego se escucha como un soplo. El soplo anfórico, ¿no? Que es una variante de este soplo cavernoso, pero en una caverna o en en un espacio un poco más grande, ¿no? En una grande caverna o en un neumotórax a tensión. ¿No? Soplo anfórico es como que soplaron ustedes dentro de una jarra, ¿no? Van a escuchar una gran resonancia, ¿no? Se llama anfórico, o sea, soplar dentro de un ánfora o de una jarra. Se va a dar pues en cavernas o en una cavidad de más de 6 centímetros, ¿no? Que es superficial. Se imita soplando en una botella. Entonces, grandes cavernas o neumotórax. Muy bien. Y por último, los ruidos agregados o adventicios. Entonces, estos ruidos agregados van a escuchar el murmullo vesicular, puede estar normal o puede haber soplos, pero además van a encontrar estos ruidos agregados que se llaman estertores, ¿no? También van a tener una serie de clasificaciones de repente muy complicadas. Nosotros nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Entonces, ruidos intrapulmonares, estertores húmedos y estertores secos. Los estertores húmedos son los subcrepitantes que se originan en los bronquiolos más pequeños y finos y los crepitantes que se originan en los alvéolos. Y los estertores secos, los sibilantes en los bronquios pequeños, vía aérea pequeña, y los roncos en vía aérea grande. Entonces, estos son los intrapulmonares, ¿ya? Y extrapulmonares, fundamentalmente nos vamos a quedar con los roces pleurales, ¿no? Los pleuropericárdicos de repente los van a ver en cardiología, cuando hagan cardiología. Nosotros vamos a hablar del roce pleural. Muy bien. Los estertores secos, hemos dicho bronquios, ¿no? Los roncos, bronquios grandes, vía aérea grande, los grandes bronquios, ¿no? El paso del aire, ¿por qué? Se van a escuchar porque el paso del aire va a estar interferido porque estos bronquios están estrechados o están llenos de secreciones de repente, ¿no? Semejan, como su nombre lo dice, el ronquido de un hombre. Lo vamos también, cuando hemos hecho palpación, ¿se acuerdan? Les dije que podíamos palparlos, entonces se va a poder percibir el frémito brónquico. O sea, vamos a poder escuchar el ronco y cuando lo percibimos, lo palpamos, se llama frémito brónquico. Puede haber tumefacción de la mucosa, también del bronquio, puede haber secreciones, ¿no? que estén dificultando el paso del aire, o una compresión del bronquio, ¿no? Ya sea por un tumor que está comprimiendo el bronquio desde afuera, una adenopatía, en fin, o un tumor o algo que esté comprimiéndolo desde adentro, ¿no? Un cuerpo extraño, en fin. Estos roncos se van a modificar con la tos. Si hacemos que el paciente tosa y expectore, se van a modificar, de repente van a disminuir. Y cuando esté en la vía aérea más superior, en la tráquea, de repente, puede escucharse el cornaje, ¿no? O sea, podemos, sin necesidad del estetoscopio, vamos a escuchar el paso del aire, ¿no? ¿No? Cuando hay mucha dificultad, generalmente por un cuerpo extraño.
Entonces se llama cornaje cuando es audible, ¿no? ¿Ya? Y los sibilantes, cuando hay una obstrucción, pero en vía aérea pequeña, ya más adentro, ¿no? Estrechamiento de la luz bronquial en bronquios finos, generalmente por secreciones o por constricción, ¿no? Broncoconstricción, ¿no? Disminuye el calibre de los bronquios. Por ejemplo, ¿en quiénes? En asma, ¿no? El asma bronquial, en las bronquitis aguda. Recuerdan el silbido del aire, por eso se llaman sibilantes. Se modifican con la tos. Hacemos toser al paciente y pueden cambiar, ¿no? Disminuyen de repente o cambian de posición. También puede ser en comprensiones bronquiales, ¿no? Entonces, compresión de bronquios finos. Y los ruidos, los estertores húmedos, crepitantes y subcrepitantes, ¿no? Los crepitantes se originan en el alveolo por despegamiento, ¿no? Porque hay alguna inflamación o fibrina o algo en el alveolo, entonces con el momento en que pasa el aire, ¿no? Se despliegan y producen este sonido que es como cuando pisamos hojas secas o cuando despegamos el velcro, ¿se acuerdan? El velcro, el pega-pega, ¿no? Ese es un crepitante, ese es el sonido. O pueden imitarlo también frotando su cabello, ¿no? Sobre todo las chicas que tienen el pelo largo, ¿no? Cerca de su oído lo frotan y eso es más o menos el sonido del crepitante. Entonces, ¿por qué se dan? Por movilización de trasudados alveolares, ¿no? Son ruidos breves, pequeños y finos. Se dan en inspiración, cuando el paciente inspira, cuando toma aire. Si ustedes hacen toser al paciente, no se van a modificar, van a estar ahí igualitos. Se auscultan en neumonía, ¿no? La condensación. Cuando hay edema pulmonar, cuando el alveolo está lleno de líquido, ¿no? Por edema. Cuando hay fibrosis pulmonar también, o también cuando el paciente ha estado mucho tiempo echado en decúbito, también a veces se acumula un poco de líquido y se pueden escuchar, ¿no? Estos estertores de desplegamiento de Broardel, que no son patológicos, ¿no? Pero generalmente en neumonía, edema pulmonar y fibrosis sí son patológicos. Y los subcrepitantes se originan en los bronquios, a diferencia de los crepitantes. Es por el estallido de burbujas, ¿no? De aire en la secreción de la... O sea, son secreciones en la luz bronquial. Pueden ser finos, medianos y gruesos dependiendo del calibre del bronquio. Si el bronquio es más finito, pues van a ser finitos. Si es mediano, van a ser un poquito más intensos, medianos o gruesos, dependiendo del calibre de los bronquios. Esta, a diferencia del crepitante, se dan en ambos tiempos de la respiración. Yo voy a escuchar el subcrepitante, es parecido, ¿eh? Es un sonido parecido, pero lo voy a escuchar tanto en la inspiración como en la expiración. Y si yo hago toser al paciente, de repente van a desaparecer y van a aparecer en otro sitio o van a aumentar, en fin. Entonces, son movibles, varían con la tos y con la expectoración, son movibles y cambiantes y es en ambos tiempos, a diferencia de los crepitantes, ¿no? Los subcrepitantes. Muy bien, los ruidos, el frote pleural, que también no es ya fuera del parénquima, este no es un ruido del parénquima, sino de la pleura, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, cuando la pleura se inflama, las dos, ¿se acuerdan? La pleura visceral y la pleura parietal van a rozar, ¿no? Normalmente, estas están unidas, ¿no? Por una cavidad virtual y no tienen problema, pero cuando se inflaman, sí, rozan, ¿no? Entonces, acuérdense, si ustedes agarran un pedazo de papel de seda y lo aprietan, lo estrujan, ese es un sonido parecido al que escucharían cuando hay un frote pleural. Son fijos, están en un sitio, no se modifican con la respiración, nada, ¿no? Ahí siguen ahí en ese sitio. Cuando se produce el derrame y las dos hojas pleurales se separan, desaparece este ruido. Pero cuando el derrame pasa, ¿no? El derrame se reabsorbe y otra vez las pleuras se juntan, podría volver a reaparecer, ¿no? Entonces se da en las pleuritis agudas. Muy bien, entonces acá ya es para que repasen nada más dónde se dan los ruidos, ¿no? Los roncos en la vía aérea superior y los sibilantes en la vía aérea más fina, ¿no? Pequeña. Y los crepitantes en alveolos, crepitantes, los subcrepitantes en los bronquios, pequeños, ¿no? Medianos, finos, medianos y gruesos, los subcrepitantes en bronquiolos y, bueno, los frote pleural a nivel de la pleura. Muy bien, por último vamos a escuchar pues la voz, vamos a decir que el paciente diga 33. Para escuchar, para la palpación de las vibraciones vocales también se me pasó, tenemos que hacer que el paciente diga una palabra resonante, ¿no? Que puede ser 33, ferrocarril, ¿no? Y vamos palpando, en fin, y acá vamos auscultando, ¿ya? Yo les sugiero que la auscultación aquí sea también comparando, entonces empiezan en el vértice, van comparando un lado con el otro lado, ¿no? Para poder comparar y escuchar, ver las diferencias, ¿no? Normalmente, si ustedes dicen que le piden al paciente que diga 33 con su estetoscopio en la espalda, no van a distinguir con claridad las vocales. Sí distinguen la palabra, pero no es muy clara, ¿ya?
La auscultación de la voz obviamente sigue un paralelismo con las vibraciones vocales. Necesitamos que la voz llegue, pues ahí necesitamos bronquio permeable, ¿no? Para que llegue hacia la pared torácica. Entonces, cuando no encontramos vibraciones vocales, tampoco seguramente vamos a escuchar voz cuando hagamos hablar al paciente. Debe escucharse la voz normal y la voz cuchicheada. ¿Cuál es esta voz cuchicheada, no? Como que estuviéramos diciendo un secreto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta voz cuchicheada tiene una frecuencia diferente y se transmite diferente, como vamos a ver. ¿Dónde vamos a encontrar disminución o abolición? No vamos a escuchar voz en las mismas situaciones en que no percibíamos vibraciones vocales, ¿no? Cuando no hay un bronquio permeable. Por ejemplo, atelectasia, ¿no? Neumotórax, porque el aire no permite que pase la voz, derrame pleural, porque el líquido no permite que pase la voz, o cuando hay obesidad, ¿no? La gran masa de tejido celular subcutáneo no va a permitir que pase la voz. Entonces va a haber una disminución o abolición también de la voz. ¿Y qué variaciones patológicas anormales tenemos? Broncofonía, ¿no? Que aumenta la resonancia de la voz, pero sin mayor nitidez. Equivale al soplo tubario. ¿En qué situación encontramos soplo tubario? En neumonías, condensaciones pulmonares, ¿no? Entonces es equivalente a esto. Pectoriloquia, también este es un hallazgo que lo encontramos en las condensaciones pulmonares o cuando hay cavidades, pero que están pegaditas a la pared, ¿no? Si nosotros le decimos al paciente que diga 33, vamos a escuchar clarita la voz, como que estuviera hablándonos de frente. Por eso se llama pectoriloquia, o sea, pecho que habla, ¿no? Como que estuviera el paciente hablándonos de frente. La voz se puede escuchar muy clara en estas situaciones, ¿no? Ecofonía, que es la voz de cabra o de polichinela, ¿no? Esa voz distorsionada, ¿no? Con el, oiga, caballero, esa es de la polichinela, ¿no? Temblorosa, muy aguda. ¿Dónde la vamos a encontrar? En límites superiores de los derrames pleurales. Aquí esta es la egofonía, ¿no? No es muy frecuente de encontrar. La anforofonía, en las mismas condiciones que el soplo anfórico, ¿no? ¿Dónde encontramos soplo anfórico? En las grandes cavernas o en las grandes, o en los neumotórax, ¿no? Es una voz con timbre metálico, ¿no? Anforofonía tampoco es muy frecuente de encontrar. Y la pectoriloquia áfona lo encontramos con la voz cuchicheada. Acuérdense que tenemos que hacer que nuestro paciente diga en voz cuchicheada, ¿no? 33. Entonces, cuando el paciente dice 33 en voz cuchicheada, nosotros escuchamos en la parte posterior o donde estemos auscultando, en el foco de condensación pulmonar, lo escuchamos clarito, como que estuviera hablándonos de frente, igualito que la pectoriloquia, pero con voz cuchicheada. También en los derrames pleurales. ¿Pero cómo? Doctora, en el derrame pleural yo no podía escuchar la voz porque el líquido no dejaba que pase mi voz, pero la voz cuchicheada tiene un timbre diferente y es una frecuencia más baja. Entonces esta sí pasa bien por el líquido y lo puedo escuchar en los derrames pleurales. O sea, la voz cuchicheada sí se va a transmitir por el derrame pleural. Va a haber pectoriloquia áfona en derrame pleural, en la neumonía también, y podría también haber en el neumotórax, pectoriloquia áfona. Muy bien chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Creo que nos hemos extendido un poco. ¿Sí? ¿Me escuchan, el delegado? Los delegados. Sí, Ya, se le escucha, doctora. escuchan, ¿no? Sí, sí se le escucha, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? No hay preguntas. Muy bien, entonces yo hoy día voy a subirles las clases de esta clase y las clases de la doctora Paredes. También voy a subirles un video en el aula virtual va a estar todo, ¿ya? Un video del examen de físico de aparato respiratorio para que ustedes también complementen con lo que están haciendo las prácticas, ¿ya? Y hay aplicaciones, ¿ya? Que se las pueden descargar en su celular sobre los ruidos respiratorios. Entonces, bájenlas, por favor, y para que puedan también escuchar, familiarizarse de repente con estos ruidos patológicos. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, ya es todo ahora. Ya, fijen por favor los delegados también en el siguiente pasito, ya que puede ser en el transcurso de la siguiente semana y va a ser todo lo que es aparato respiratorio hasta esta clase. Y me avisan por favor si es posible hoy día
para cuándo vamos a programar el pasito. Ya saben que el examen es para el 8 de mayo, si no me equivoco. Muy bien chicos. Entonces, buenos días, que pasen un buen fin de semana. Buenos días. Buenos días, hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias.